Ok. Hola, buenas tardes. El- este jueves activo, vamos a tener la oportunidad de compartir este espacio con María Ceu, que muchos de vosotros la conocéis. Ella es miembro de nuestra red de terapeutas florales, y este jueves vamos a tener la oportunidad de su mano de introducirnos en el mundo y darnos profundizar en el tema del péndulo como recurso complementario en la práctica de la terapia floral, ¿no? El, María Ceu es maestra de Reiki, maestra de yoga Kundalini y terapeuta holista. Eh, terapia floral, maestría de Reiki y radiónica, con muchos años de experiencia dentro de la práctica de la radiestesia, ¿no? Exactamente, concretamente a través del péndulo, ¿no? También es practicante certificada en el masaje con sonidos de cuencos tibetanos de Peter Hess, ¿no? Pues qué mejor oportunidad, ¿no? Pues para que María nos introduzca en este mundo y profundizar en el péndulo como recurso complementario para la práctica de la terapia floral. ¿De acuerdo? Buenas tardes, María, y muchísimas gracias. Hola Trina, hola a todos, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Trina, más una vez, para poder hablar un poco del péndulo de la terapia floral y hablar un poco cómo el péndulo nos puede ayudar en el fondo, con el diagnóstico de los florales que son necesarios usar en una consulta. Yo soy terapeuta floral, ya soy terapeuta floral a más de 9 años. En la época fue Trina que me inició en este mundo, en Managua, en la UNAM, en el tiempo en que los talleres de terapia floral se hacían en la UNAM y los encuentros también. Y bueno, en ese tiempo la terapia floral fue una de las primeras en que yo empecé a trabajar con la terapia vibracional, porque todos nosotros sabemos que la terapia floral es una terapia vibracional. Vibracional quiere decir que trabaja con frecuencias. Entonces, tal como el péndulo, que también es una terapia que trabaja con frecuencias, tal como el Reiki, que también trabaja con frecuencias, en el fondo, cuando nosotros trabajamos con la terapia floral, lo que pretendemos hacer es cambiar la frecuencia de alguien, cambiar de una frecuencia más baja. ¿Y qué es esto de una frecuencia más baja? ¿O qué es esto de estar vibrando en una emoción más baja? Porque las emociones también son frecuencias. Aunque nosotros no las veamos, pero las sentimos. Entonces, eh, cuando alguien llega a nosotros y nos, y nos pide consejos o nos pide ayuda en relación a la terapia floral, muchas veces nosotros, para poder hacer la fórmula, vamos a tener que escuchar a la persona, pero muchas veces la persona no nos dice, eh, no nos cuenta todo. Entonces el diagnóstico que vamos a hacer muchas veces es solo sobre aquello que ella nos va a decir. Yo en realidad el péndulo lo aprendí después de la terapia floral, y en las primeras consultas que yo di de terapia floral, lo hice simplemente escuchando aquello que la persona decía y teniendo conocimiento de las 38 flores. No estoy diciendo que ahora no tenga que tener el conocimiento de las 38 flores, porque igual lo tengo que tener, pero en realidad lo que el péndulo hace, sabiendo que el péndulo es una herramienta de radioestesia,
y les voy a hablar un poco de qué es esto de radioestesia y de radiónica, pero sabiendo que el péndulo en el fondo hace una lectura de la frecuencia o del campo electromagnético de la persona, entonces es mucho más fácil nosotros concentrarnos y a través de la cajita en que están todas las flores, que la voy a mostrar, a ver si lo consigo mostrar. Muy bien. Es mucho más fácil teniendo la cajita y con el péndulo ir preguntando cuál es la flor que está más de acuerdo a lo que la persona en el momento está pasando. Porque vuelvo a decir, estamos trabajando con frecuencias y el péndulo es un lector de frecuencias. Es una herramienta que nos ayuda en el fondo a poder pasar para palabras sí o no, porque el péndulo es a través del sí o del no. La persona necesita de este floral, no necesita. Él nos va a decir sí o no. ¿Por qué? Porque él hace esa lectura. Entonces, el péndulo es una herramienta, es eso que estaba diciendo, de radioestesia. ¿Qué es esto de radioestesia? Radioestesia no es más de que sensibilidad es una palabra compuesta por radio y estesia. Sensibilidad a las radiaciones, sensibilidad a las frecuencias, sensibilidad a las vibraciones, es todo lo mismo. Entonces, si tenemos una herramienta que consigue captar o ser sensible a esas radiaciones y las pasar por palabras sí o no, o dependiendo si tenemos un gráfico con todas las letras, él hasta nos va a decir palabras. Pero bueno, no propiamente en la terapia floral no es eso que se pretende. Lo que se pretende es que el péndulo nos diga en este momento en que la persona vino a nosotros, cuál es la flor o el conjunto de flores que está más de acuerdo con el momento que está pasando. Yo les puedo hablar de muchos casos, pero hay un caso ahora de alguien que yo estoy casi semanalmente, porque él está tomando gotas de 2 en 2 horas, porque está pasando por un proceso muy complicado. Eh, es un hombre de negocios y nosotros estamos todos en un momento de cambio planetario. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Quiere decir que estamos pasando de una vibración o de una frecuencia de tercera dimensión para una vibración o frecuencia de quinta dimensión. En términos prácticos, no me voy a alargar mucho porque tendríamos horas aquí para hablar de esto, pero para ustedes poder entender qué es lo que se está pasando y por qué este tipo de terapias que trabajan con vibraciones son tan eficaces en este momento. ¿Por qué? Porque tanto la terapia floral como eh, el péndulo, porque el péndulo nos sirve solo para esto que les estuve hablando de radioestesia. Ya les voy a hablar para qué más sirve, para corregir deficiencias, y eso ya entramos en el campo de la radiónica. Pero volviendo al paciente que le estaba hablando, nosotros estamos en un momento de un salto cuántico. En este salto, si nosotros no nos adaptamos a ese cambio y para nosotros nos podermos adaptar, es necesario a veces pedir ayuda. Entonces, esta persona que vino a mí y que ya estaba, eh, alguien que siempre tuvo un ego exacerbado, alguien que no conseguía se poner en el lugar del otro, no era humilde. Y de repente empezó a sentir el impacto de este cambio de frecuencia. Ya estaba sintiendo el llamado algún tiempo, pero no lo quiso escuchar. Y llegó a mí, ya está conmigo algún tiempo, pero el último recurso que yo usé, más porque estoy usando varias terapias con él,
porque él entró en un estado que se llama la noche oscura del alma, en que ya no se conseguía levantar de su cama. Entró en depresión, con problemas psiquiátricos, y uno de los últimos recursos que yo tuve fue la terapia floral, pero de forma de shock, de 2 en 2 horas y hasta ahora en un momento de que ya lo está haciendo de 3 en 3, 4 en 4 horas. Pero ese impacto fue tan fuerte que eran muy interesantes las flores que le salían, porque él sentía, por ejemplo, mucha angustia y no le salía la, la flor, la grimonia, que debería, la ansiedad, la angustia, que le deberían salir, no le salían otras, muchas de rigidez, de ego. Espera, que ahora se me fue el nombre. La agua de roca le salió en casi todas. El brezo del egorocestimo le salió en las primeras, le salió de forma impresionante. Ahora ya sí estas, pero le continúan saliendo todas estas, aunque el ego ya se le ve un poco más de humildad y la ansiedad ahora sí le empezó a salir el agrimonia. Y, y yo les quería compartir esto porque si yo, por lo que él hablaba, yo a lo mejor no le daría, porque algunas flores que le salían, yo no entendía por qué le estaban saliendo, pero yo les decía, bueno, tu cuerpo electromagnético, tu campo electromagnético me está diciendo que es estas, y son estas que te voy a dar. Y en realidad le fueron muy útiles. Esto para les hablar eh, de cómo yo uso el péndulo en relación a la terapia floral y cómo en este momento es extremadamente importante nosotros usarlas y aconsejarlas. Tanto la terapia floral como todas las herramientas que trabajen con la energía que tengamos en manos. Porque ahora les voy a hablar un poco de esto del salto cuántico. Y si ustedes miran en vuestro entorno, esto les puede parecer teoría de conspiración, pero no es. Basta mirar para la naturaleza. Ahora estuvimos, por ejemplo, aquí en Europa, yo estoy en Portugal, y pasó lo mismo en España y con el resto de Europa. Nosotros estuvimos pasando por tiempos de sequía y no llovía. De un mes para acá no para de llover en toda Europa y en una serie de países también en América Latina. Es como que el clima está de patas para el aire. Y de repente vemos huracanes en sitios, aquí pasó uno a poco tiempo, a pocos días, que vino desde, desde arriba, desde Londres, desde Inglaterra. Y en ustedes ahí cerca, en México, en Acapulco, también pasó un tufón que de repente, y este tipo de alertas de la naturaleza están cada vez más frecuentes, porque en realidad algo tiene que cambiar. El ser humano tiene que aumentar su vibración y tiene que, en el fondo, tomar conciencia. Y este tipo de terapias, entre ellas la terapia floral, porque es por la terapia y por el péndulo que aquí estamos, son dos tipos de terapias que nos ayudan mucho en este momento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de terapias con alta vibración, con terapias que nos ayudan, en el fondo, a aumentar nuestra frecuencia. Y el salto cuántico es de eso que se trata, es aumentar nuestra frecuencia. ¿Qué es eso de aumentar nuestra frecuencia? Es dejar de vibrar en miedo, es dejar de vibrar en rabia,
es dejar de vibrar el resentimiento, es dejar de vibrar en ira, en culpa. Todo eso son emociones con una frecuencia baja. Cuanto más nosotros vibremos en esa frecuencia, estamos a alimentar todo un campo de bajas frecuencias y de bajas energías que están en nuestro entorno y que se alimentan de esas frecuencias. Entonces, cuanto más nosotros estemos vibrando en paz, en armonía, en alegría, en amor, que son frecuencias de la quinta dimensión, más estaremos en el fondo entrando en otra frecuencia. Y los terapeutas en este momento están siendo llamados a un gran labor, a un labor de ayudar a aquellas personas que vienen hasta ellos, ayudar a aumentar su frecuencia, ayudar a abrir su conciencia. Si nosotros empezamos a vibrar en una frecuencia más alta, primero, la primera cosa que sentimos todos es que entramos en un estado de paz interior, que es muy difícil de conseguir. Y solo se consigue cuando empiezas a vibrar en otra frecuencia, en la transfrecuencia, porque se escucha mucho hablar de quinta dimensión, pero ¿qué es esto de quinta dimensión? Vamos para otro sitio, vamos a vivir para otro planeta. No, no, nosotros no vamos a salir de donde estamos. Nosotros vamos a estar en el mismo sitio. La diferencia es tu postura en relación a todo lo que se pasa. En ese momento hay dos líneas de tiempo. Hay la línea de tiempo del caos en que nosotros entramos con todo eso que se está pasando, que si no es Ucrania, es Gaza, que si no es Gaza, de aquí ya va a haber otro conflicto, y qué miedo, y qué va a pasar, y ahora estamos en guerra. Y estamos entrando en esa frecuencia. O entonces vamos a entrar en otra frecuencia, en la frecuencia de la abundancia, de la paz, del amor, en que todo eso está ahí y está ahí, pero nosotros no estamos ahí porque no tenemos que estar ahí. Porque si nosotros tuviéramos que estar ahí, era ahí que estábamos. ¿Me entienden? Entonces nosotros debemos concentrar en dónde estamos. Y si estamos, es porque ahí tenemos que ser luz y estamos a vibrar alto y ayudar con nuestra vibración, ser luz a todos que están en nuestro entorno. Entonces, nosotros como terapeutas tenemos esa obligación de vibrar alto. Y esto nos ayuda. Entonces, el péndulo como, primero, como una herramienta de radioestesia, nos permite primero hacer diagnósticos. ¿Qué tipo de diagnósticos? Por ejemplo, saber qué tipo de flores podemos dar a alguien que viene. Saber cuáles son los chakras que la persona tiene desequilibrados. Saber qué tipo de plantas, para quien tiene un montón de plantas, qué tipo de plantas o qué plantas ella puede tomar para determinado malestar. Saber qué tipo de enfermedad, dependiendo de los gráficos. Y hacer mediciones. Por ejemplo, en cuánto le podrá ayudar después de encontrarnos las 6, las 5 flores. Ya saben que es lo máximo de 6, no podemos ultrapasar eso. Una vez yo ultrapasé porque una amiga viera, una vez estábamos haciendo con el péndulo y a ella le daba 7. Y yo decía, pero viera, son solo 6. María, vas a tomar 7. Yo tuve que dejar de tomar la
la fórmula porque me estaba quedando loca, me estaba moviendo con muchas, porque después te empieza a mover muchas cosas. Entonces son 6. No es verdad, Trina, son 6. No es para ultrapasar, son 6. Entonces, con esto nosotros podemos hacer diagnósticos, podemos, con el péndulo, podemos saber en cuánto una, una determinada fórmula nos va a producir el efecto. Pero si queremos hacer correcciones, ya ahí tenemos que trabajar con la radiónica. Entonces, ¿la radiónica qué es en el fondo? La radioestesia fue lo que yo les dije. En el fondo es la sensibilidad o captar la sensibilidad a las frecuencias, a las radiaciones. Cuando queremos corregir esas frecuencias o esas radiaciones, por ejemplo, con la terapia floral, el péndulo nos dice cuáles son. Tomamos la terapia floral y ahí vamos a corregir ese problema que tenemos. En el caso de la radiónica, hay un conjunto de gráficos, por ejemplo, esto es un yantra, por ejemplo, la mesa radiónica, que por ejemplo tiene aquí los chakras, en que podemos también ver qué son los chakras. Y en esto en el fondo no es más que formas de podernos corregir a través de estos gráficos, de aparatos, porque también hay aparatos, de, de, de programas informáticos, podemos hacer la corrección de determinados bloqueos. Entonces, y después hablaremos con Trina, porque yo ya di talleres de péndulo, y si hay gente interesada, lo podemos hacer de una forma interesante y rápida, como nosotros primero podemos diagnosticar y ver qué florales son necesarios. Y después, cómo podemos corregir cosas básicas, como por ejemplo frecuencias o energías más negativas que nos rodean y que nos producen efectos en nuestro cuerpo electromagnético. Nosotros con el péndulo y con un simple yantra que se puede usar como forma de hacer correcciones y de eliminar, por ejemplo, energías y de hacer preguntas, podemos usar muy fácilmente. Y de eso después podremos con Trina, y si hay gente interesada, después ustedes podrán eh, por mensaje o en el grupo hablarnos un poco sobre eso, porque estamos haciendo esto indiferido. No, yo no, por la diferencia horaria con Portugal, lo estamos grabando y después si hay preguntas, eso Trina no dijo, pero después en el grupo o después de presentar la charla, ustedes pueden hablar conmigo directamente y yo les puedo en el fondo esclarecer. Entonces, en esto todo, Pero, María, María, pero te iba a decir, pero no directamente hoy, ¿sabes? Sino directamente a través de como en la invitación, donde pones tu nombre, abajo viene tu número de WhatsApp, bueno, y además que tú formas parte de nuestro grupo, entonces pueden hablar directamente contigo, bien en el grupo o bien directamente contigo, ¿vale? claro, 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 porque en el fondo es de eso que se trata. Sí, es que yo dije directo, pero no es directo. Es después porque lo estamos grabando, lo tuvimos que grabar, porque yo no sería a las 7, aquí era de madrugada, me tendría que estar desvelando. Ah, Bueno, entonces, en el fondo, eh, pienso que esto del péndulo, no sé si Trina tiene más alguna pregunta, pero ah, eh, es una herramienta muy interesante. Por ejemplo, Trina, que la usa también, y hay bastante gente que ya la usa. Pienso que sí, ¿verdad, Trina? Yo, entre tanto, ya salí de Nicaragua a unos años. Bueno, estuve el año pasado ahí, pero antes, cuando iba más a las reuniones, yo sé que había bastante gente hasta que usaba el péndulo para hacer los diagnósticos. Ahora no sé, yo de lo la que... verdad que cuando vine aquí en Nicaragua,
Sí, porque había visto lo típico, había visto pues a mucha gente que usaba el péndulo, pero yo la verdad que no sabía cómo, ¿no? Usar esa herramienta. Sin embargo, aquí en Nicaragua, en Nicaragua me puse en contacto con gente que la verdad, tanto en la costa atlántica como aquí en Managua, en distintos departamentos, que que usaban el péndulo, pero como una herramienta fundamental, ¿sabes? Pero a través de la bioenergética, a través no sé, de muchas terapias, ¿no? Y me pareció fantástico. Y es cierto que yo, por ejemplo, hace ya como pues, 14 años me inicié en la práctica de aprender el aprender el péndulo, luego tuve la suerte de ser una de tus participantes de tus talleres, ¿no? Sí, Y la verdad también. al principio es como, al principio me costó un poquito, pero porque, como decía, puse mucha mente, ponía mucha mente cada vez que practicaba. Y claro, en el momento que el péndulo me respondía lo contrario a lo que yo estaba pensando, yo decía, ¿esto para qué? Esto no sirve, ¿sabes? Esto parece que no. Pero en No, el pero sí. momento que empecé a trabajar y a soltar y a soltar y a soltar, de pronto para mí se convirtió en una herramienta que hoy en día a mí, por ejemplo, me parece fundamental en mi práctica de la terapia floral, ¿sabes? ¿Eh? No, a mí. Que hay pacientes o clientes, ¿no? Que de pronto, o sea, cuando uso el péndulo, pues de eso que a lo mejor te miran como, ¿sabes? No sé, pero la verdad que a mí por lo menos, o sea, me da un resultado excelente, excelente. No, es que esto de que nos miren raro, en el principio yo eso me causaba un poquito de, ahora no, porque la gente sabe que en el fondo si nosotros estamos en esto de holístico, en el fondo a veces hacemos cosas que podrán no parecer para lo común normal, pero yo también, para mí es fundamental con cualquier cliente, paciente, como le quieran llamar, que a veces es un poco difícil, amigo, persona que viene a nosotros. Yo nunca hago una consulta sin el péndulo. Yo empiezo, es más, mis consultas en cuando la persona está hablando, yo ya le estoy eliminando todas las energías que puedan ser más densas y que de alguna forma no dejan que la persona se abra. Y es interesante porque yo estoy con el yantra, la persona está hablando y yo ya estoy con el yantra. Y la persona empieza a decir, yo no sé qué estás haciendo ahí con esa cosa ahí dando vueltas, pero ya me estoy sintiendo más tranquila. Y empieza a relajarse y empieza hasta a hablar y a decir cosas que ni era para decir. Y las cosas empiezan a funcionar, porque a veces las personas cuando vienen cuando conocen ya vienen abiertas a todo, pero cuando no conocen vienen como que cerradas, con miedo, y eso a veces no deja en el fondo que las personas se abran y sean totalmente auténticas. Y de verdad que el péndulo en eso tiene ayudado mucho. Y yo todavía me acuerdo de alguien, me acuerdo mucho, y también para mí fue alguien que me marcó bastante, Marita, porque era impresionante la Pero asertividad cuando antes de me María. refería, María, cuando antes yo me refería a la gente en bioenergética, ¿no? De la costa atlántica me refería a María Piñeda, a Rosita, a toda esta gente, Rosita. ¿sabes? Que me impresionó, o sea, me pareció maravilloso. Sí, No, perdona. si yo a Rosita la conocí en un taller, pienso que yo de bioenergética todavía en los herméticos, pero con Rosita no tuve tanta, con María sí tuve mucho, y María era impresionante, es que María no hacía nada sin su péndulo. Y no hace nada sin su péndulo. Y es alguien de verdad que con una labor muy bonita con esto del péndulo y la asertividad es impresionante porque de verdad, sí. Y por eso es que Trina cuando me habló, yo le dije que sí, porque yo pienso que es una herramienta importante para todos los terapeutas, de verdad que sí.
Y yo, tal como Trina, ya hicimos muchas formaciones en muchas cosas y nosotros en este camino queremos muchas veces es tener más conocimiento, más de las formas. En este momento, yo hay pocas formaciones que continúo a dar. Es terapia floral porque es lo que uso, es los cuencos tibetanos, el yoga, el kundalini y es todo lo que tenga que ver con péndulos, radiónica, porque de ver el reiki, pero sobre todo esto del péndulo, de la radiónica, porque es de las cosas con que más trabajo. Y de verdad que nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, con el péndulo, tanto como diagnóstico, que fue lo que nosotros podemos hacer con la terapia floral, como corrigiendo bloqueos, nosotros estamos trabajando con la cuántica, con la energía cuántica. Y en el fondo, el quantum o la energía cuántica no es más que una pequeña partícula de nuestro átomo que no sabemos qué es lo que va a pasar, porque no nos podemos olvidar que nosotros todos somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y como humanos, y muchas veces la gente se olvida de eso, porque piensa que por sermos terapeutas o porque somos espirituales, porque hacemos meditaciones, intentamos estar más conectados, intentamos estar en paz y armonía, no somos humanos, pero somos humanos. Y como humanos, de vez en cuando mandamos a alguien para el otro lado, no voy a decir aquí palabrotas porque no se pueden decir, pero somos humanos. Entonces, como humanos y viviendo una experiencia humana, cada uno de nosotros tiene una determinada misión y un determinado camino. Entonces, en ese mundo de probabilidades en que el tal cuanto o esa pequeña partícula de energía que hay en todas nuestras células, todo puede pasar. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con las correcciones de bloqueos, eh, igual lo mismo se aplica a las terapias vibracionales, como es la terapia floral. Entonces nosotros vamos a dar una terapia para un determinado bloqueo que pensamos nosotros, pero no nos podemos olvidar que cada uno de nosotros viene con un determinado camino y un determinado karma. O sea, ley, y no veamos karma como algo malo, veamos karma como algo causa-efecto. O sea, una determinada acción nuestra en esta o en otra vida va a tener una determinada reacción. Entonces, no podemos estar tentando dar algo o tentando corregir algo que no puede ser corregido en este momento, porque la persona tiene que pasar por eso, porque hace parte del aprendizaje de la persona pasar por eso, porque si no, no aprende la lección. Nos podemos, sí, minimizar los efectos. Eso sí podemos. Atención. Pero nunca podemos, si ese bloqueo tiene que ver con algo que la persona tiene que pasar sí o sí, olvídense que no vamos, podemos hacer mil y una terapias, pero si la persona va a tener que pasar por ese dolor, lo va a pasar, porque de ahí viene la apertura de conciencia o viene ella a entender determinada cosa. Entonces muchas veces nosotros damos un floral o hacemos una terapia, un reiki para determinado y la persona de ahí no sale y luego, oh, eso no sirve. No es eso, no es que no sirva. Algo le hizo, algo le ayudó. Es lo que le estoy diciendo. Minimiza el efecto. Pero si ella tiene que pasar por eso, lo va a pasar. Porque vino a esta encarnación, hace parte de su plano de vida, ella aprender de eso. Y a veces las personas no entienden eso.
no entienden que nosotros atraímos a nuestras vidas aquello que necesitamos de aprender y que somos responsables de todo lo que viene a nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos eso y dejamos de ser víctimas, porque sabemos que somos responsables, las cosas empiezan a cambiar. Y ya no es tan difícil aceptarnos que determinada cosa nos pasó porque sí tenía que ser. Y que eso solo vino para nosotros aprender, evolucionar y tomar conciencia. Entonces, esto ya estamos saliendo, pero es para que ustedes entiendan qué es esto de trabajar con terapias vibracionales, como la terapia floral, trabajar con frecuencias y cómo a veces esas terapias vibracionales no corrigen a 100% determinados bloqueos porque no es para corregirlos. Y hay otros que sí, que los corrigen a 100% y la persona tiene un cambio impresionante. ¿Por qué? Porque había ahí otras cosas a afectar y no propiamente el plano de vida de esa persona. Eso para nosotros a veces entender que en determinadas personas surge, hace un determinado efecto y en otras no. ¿Verdad, Trina? ¿No Así concordas es. conmigo en eso? Y bueno, en el fondo, esto todo es muy interesante y cuanto más nosotros nos vamos aprofundando en esto de las terapias, de la parte holística, de mente, cuerpo, espíritu, de sabermos cómo las emociones influencian en todo esto, porque sabemos que la terapia floral trabaja con la parte emocional y cómo ayuda en aumentar esa frecuencia. Entonces, cuanto más vamos entendiendo de esto, más sabemos, y vuelvo a decir que cada uno tiene su camino y que en el fondo nosotros podemos ayudar sin nos envolvernos. Y eso ya sería otro campo de no andar cargando mochilas que no son nuestras. Y bueno, pero, pero ya estaríamos saliendo fuera No, pero un María, poco. María, muy bonito con todo esto que dice, ¿no? Efectivamente, porque, por ejemplo, en la terapia floral, ahora yo cada día que pasa entiendo más porque el doctor Bach, o sea, uno de los principios, su sistema, su método, está basado en el principio de individualidad y en el principio de simplicidad. Simplicidad porque simplemente es individualidad, es la persona, cada persona tiene su proceso de evolución, como tú decías. Efectivamente, la terapia floral como activador de conciencia, efectivamente nunca podemos pretender que el efecto vibracional de una flor, de un remedio, va a tener el mismo efecto en una persona o en otra. No, depende del proceso de evolución de cada persona. Y como tú has dicho antes, lo del karma, efectivamente, es como el karma yo lo veo como la mochila, o sea, la mochila que tú te traes de otra vida, ahí cargada de cosas. Y en función de Así. todo lo que lleva, las cosas que lleva ahí dentro, es como te va lo que viene a trabajar en esta vida, ¿sabes? Sí, Entonces, sí, no sí. pretendas que tu mochila sea igual que la de enfrente. No, aquí cada uno tenemos tenemos un aprendizaje, ¿no? Pero efectivamente, por eso es muy importante todos estos activadores de conciencia, o sea, individual, de forma, pensar en ellos de forma individual, porque cada persona los va, o sea, le van a resonar de forma distinta. No, sí. Y cuanto más nosotros entendamos esto, es mucho más fácil en el fondo difundir todo, porque las personas llegan a ti por X y, y Z, por cualquier razón, una razón cualquiera. Y tú le das una terapia floral, una fórmula. Y la fórmula no le dio el efecto que ella pretendía o que porque le hablaron maravillas y en esa persona no surtió el efecto que surtió en otra.
Pero eso no quiere decir, y volvemos a decir aquello que tú dijiste de la individualidad y del karma, eso no quiere decir que la terapia floral no funcione, no es eso. Lo que quiere decir es que cada uno tiene su proceso y tenemos que aceptar. Y también tiene mucho que ver con la apertura que la persona también tiene de querer hacer los cambios. Porque muchas veces te vienen y, y continúan en el mismo, por ejemplo, entorno tóxico y no cambian nada. Y no es solo con la terapia floral la va a ayudar a hacer el cambio, pero si la persona no cambia del entorno o del tipo de vida que tiene, no vale nada, sino toma actitud. No es verdad, Tirina, porque en Claro. realidad es para eso todo que funciona. Y bueno, eh, en ese tiempo que yo he atendido mucha gente con terapia, porque en el fondo mis pacientes yo los atiendo con una mezcla, entre tanto veo qué es lo que en el momento funciona más, o trabajar a distancia con la radiónica, o mandarles meditaciones, o Reiki, o los cuencos uso casi siempre porque en realidad es otro tipo de terapia vibracional con el sonido, pero siempre, siempre, siempre aplico la terapia floral bebida, o sea, le mando las gotas, porque también hay forma, y eso también se puede hacer con la mesa radiónica, de mandar la terapia floral a través del péndulo, invocando a través de un gráfico, invocando la flor en causa que le salió y lo podemos mandar energéticamente. Pero eso ya son otros 500. Eso ya son otros 500. Eso ya implica otro tipo de conocimiento, pero también se puede hacer. Mandarlo para la vibración, para la frecuencia de la persona. Y bueno, y ahí también estaríamos trabajando con otro tipo de terapia vibracional en el fondo. Y dentro, no sé si también puedo hablar de esto de cuántica, un poco de esto, Trina, en el fondo que yo Sí, traigo. muy bien que la hayas reseñado porque yo, por ejemplo, al mirarte, ¿no? Estaba porque el otro día publicaste en el grupo de publicidad, ¿no? Publicaste una información sobre el... Y entonces quiero saber si tiene que ver algo, es en la tarjetita que lleva colgada con lo de la tarjeta cuántica que publicaste, la información. Eso mismo, es eso mismo. Esto que ustedes ven que yo traigo aquí es una tarjeta en el fondo que tiene tecnología cuántica. ¿Qué es esto de tecnología cuántica? Ella tiene un circuito dentro, tiene minerales, en el fondo esos minerales lo que hacen, y tiene dos microtrips que irradian en el fondo una frecuencia. Esos minerales ayudan a ionizar negativamente nuestro cuerpo, el agua. Yo tengo aquí una botella de agua, por ejemplo, y tengo una tarjeta por debajo. Les muestro. ¿Por qué? Porque lo que ya está haciendo, ya hay estudios científicos, porque la empresa, esto es tecnología alemana, tecnología cuántica, se llama tarjeta cuántica, trabaja con el tal cuanto, con la tal partícula de nuestro átomo, que ahí está, igual como las otras terapias vibracionales, trabaja con el equilibrio energético y ahí está, tal como la terapia floral funciona mejor para unos de que para otros en determinados asuntos. Hay una cosa que funciona igual para todos, es el equilibrio emocional. En todos ellos, yo ya tengo casi 30 personas usando la tarjeta, y lo que todos sintieron fue a nivel emocional. Empezaron a sentirse más tranquilos, más enfocados,
más en paz y una sensación muy extraña que a mí me empezó a pasar y después preguntaba a los otros si tenían esa misma sensación. Cuando llegan los problemas o cuando entro en una discusión en que no quiero entrar o cada vez menos yo quiero estar en conflicto, algo que me produzca algún malestar, la sensación que yo tengo ahora es que yo estoy de fuera, yo intervengo, pero como que si estuviera, como si fuera espectadora. Entonces, cuando entro en ese conflicto, es desde el lugar de espectadora, o sea, mantengo el conflicto siempre en paz, siempre de una forma a yo no alterarme y reacciono siempre de una forma muy tranquila. Esto cuanto a la parte emocional. La tarjeta es una tarjeta, era eso que yo estaba diciendo, es que a veces me salto, con tecnología alemana. Ella es fabricada en Estados Unidos, en California, y en el fondo los estudios están siendo hechos, los estudios de la tarjeta, de sus efectos, están siendo hechos en México. Actualmente ellos tienen un equipo de médicos para intentar saber cuáles son los efectos de la tarjeta y en qué puede ayudar. Yo la adquirí, ya la tengo, ya la estoy usando a 6 meses. La conocí en el principio del año por alguien, una nicaragüense en Estados Unidos. Y en el momento yo estaba pasando algo bastante complicado en Venezuela y se me activó un dolor bastante incapacitante en el brazo izquierdo. En México, en ese momento, cuando yo fui a México, que hice una serie de terapias, ese dolor se me volvió a activar. Y en ese momento yo recibí la tarjeta. Estando con la doctora María Elena, que también es terapeuta floral y que estaba en este momento viviendo en México, y que me puso ozono en varios puntos, me inyectó, usé ozono, el dolor no me pasó. Ella ya no sabía qué más hacerme y me vine para Portugal con el dolor. Ya ahí ya estaba usando la tarjeta. Después de casi 3 semanas usando la tarjeta, el dolor empezó a desaparecer y desapareció por completo. Yo lo sentí en el dolor. En este momento, lo que yo sí sentí en el equilibrio, porque en realidad noté en una parte de mi pie que hasta el zapato me empezó a molestar y es como que se me alineó mi columna, lo noté en el dolor y lo noté en mi sistema nervioso. Me siento mucho más tranquila, estoy vibrando en una frecuencia mucho más alta, porque lo que él hace es crear el tal campo electromagnético, porque te crea un campo, una protección en tu campo electromagnético contra fuentes externas de qué? Del teléfono, de la computadora, de todas esas antenas que están ahí fuera, y yo lo probé con el péndulo cuando se está cerca, por ejemplo, del teléfono, el péndulo anda en movimiento antihorario, que eso quiere decir que está emitiendo una frecuencia mala, y le pongo la tarjeta por arriba y el péndulo cambia luego el, la rotación para el lado contrario. Entonces, y se nota, eso se nota, esa protección electromagnética se nota, porque tú empiezas a entrar en una frecuencia más alta y es impresionante. Para mí siempre fue muy difícil la abundancia y la prosperidad. Yo para tener abundancia y prosperidad en mi vida, yo tenía siempre las cosas me llegaban con mucho esfuerzo. Y ahora siento que estoy en esa frecuencia. Estoy en una frecuencia de abundancia y de prosperidad en que las cosas vienen a mí de forma fácil. Y yo sé que van a venir. Y otra cosa que nunca más volví a tener es pensamientos negativos. No me afectan el entorno más denso, las frecuencias más densas. Estoy siempre en una frecuencia alta. Y las personas que tengo, y yo estoy hablando porque hay testimonios, los médicos,
hay médicos haciendo testimonios. Ya hay un grupo de terapeutas que están trabajando, por ejemplo, con los niños con Asperger y con síndrome de Down y con enfermedades raras y con muy buenos resultados, porque los niños son los que menos prejuicios tienen y se le pone la tarjeta y, y pasado poco tiempo ya están notando en el campo cognitivo, en el campo motor. Yo ayer empresté a una mamá con un niño con Asperger y quiero ver y tengo más dos niños que vinieron a mí y también le quiero emprestar dos tarjetas para ver si noto cambios en ellos. Si es como dicen, como los relatos que yo escuché, porque una cosa es que tú escuches que hay relatos y los niños vengan a decir y tú veas. Otra cosa es que tú estés viendo en tu entorno y yo estoy haciendo también experimentos con las personas a quien le estoy vendiendo. En el fondo le estoy vendiendo. En el caso de los niños le estoy prestando a las mamás las tarjetas porque quiero ver si en realidad produce los efectos que ellos dicen que produce. Yo lo estoy haciendo porque yo en mí sentí los cambios y con mi entorno, con mi hermana, con mi hermano, en los dos, luego mi hermana con dolores crónicos, en una semana, en un mes, esos dolores pasaron, yo le pedí la tarjeta porque la había comprado para aplicar en mis pacientes, pasado 15 días tuvo un embate con el hijo, el sistema nervioso se alteró y los dolores volvieron. Y ella se puso la tarjeta al tercer día. Perdona, es que yo creo que es importante porque, por ejemplo, el otro día hablando contigo y eso, y a mí lo que estás explicando, ¿sabes? Porque hay mucha gente que me ha preguntado que interesada en la información a raíz de la información que publicaste, ¿no? Y la verdad que te agradezco, ¿sabes? Que lo haya que lo esté explicando. Pero, por ejemplo, María, por lo que tú y yo hablamos el otro día, por ejemplo, yo entendí que la tarjeta cuántica lo que no va a hacer, igual que en muchas terapias, por ejemplo, el Reiki, es como potenciar, o sea, dar energía a la persona, pero sí equilibrar la misma energía de la persona. ¿Sabes? Eso, no, atención que esto no sustituye ninguna terapia. Esto no es, esto es para en el fondo mantener nuestra energía equilibrada en el fondo y potencializar todo el poder que nosotros tenemos dentro de nosotros. Ahora, esto no sustituye un médico, esto no es sustituir una terapia floral, no es eso. Esto lo que hace, y es lo que yo noto, si nosotros estamos más equilibrados, sea lo que sea, va a tener un impacto mucho más mejor en nosotros. Cualquier terapia, porque quien está con determinado tipo de terapia continúa igual con ella. Solo que como que los efectos se potencian, porque nosotros estamos más receptivos a recibir sea lo que sea. ¿Ok? Así. Ok. Porque ella no se sitúe. Si no los me... yo puse esto en mi hablando y una doctora ahí de Nicaragua comentó, ahora no va a haber enfermos, como diciendo, ahora la tarjeta, esto viene a resolver los males del mundo. Y yo le dije, no, en cuanto al sistema que esté instaurado, continuar, va a haber siempre enfermos, en el fondo, porque en realidad el sistema quiere que haya enfermos. Entonces, no, no es esto que viene, esto no es un milagro, no. Esto ayuda a protegernos, a mantener, a ionizar negativamente nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo está ionizado positivamente, que es lo que eso quiere decir, que en el fondo nuestro cuerpo está extremadamente ácido. Y al usarnos esta tarjeta, lo que estamos haciendo es que el cuerpo, porque ya está pienso que son 50.000 iones negativos, al poner, no sé cuál es la cantidad, estoy hablando, al poner esto en contacto, porque ya tiene que estar a lo máximo
50, no puede pasar los 50 centímetros. Sí, si está más, ya no produce el efecto. Entonces nosotros tenemos que estar siempre en contacto con ella. Solo la sacamos para bañarnos. Y se notan los cambios, se notan las mejorías en el fondo. Pero esto no reemplaza medicamentos, no reemplaza terapia, no reemplaza nada. Esto ayuda a, es eso, ayuda a. ¿Está bien? Sí, sí. Eh, en el fondo, fue lo que yo hablé con Trina. Quien quiera puede hablar. Hay varias personas que me han mandado mensajes, hay de Nicaragua, porque en realidad estamos viendo a ver si conseguimos que alguien se haga cargo de hacerlas llegar a Nicaragua. Alguien que pueda tener, que tenga, y hay gente que sí, que lo puede hacer, porque en realidad es una herramienta. Ahora en Europa es que se está empezando, se empezó ahora desde España y se está abriendo a toda Europa, porque en realidad este conocimiento viene mucho el de la difusión, sobre todo en México y Argentina. Son los países que tuvieron el boom y que están y donde se están haciendo los mayores estudios, donde hay los casos más impactantes de ayuda en el fondo, desde personas que deberían que ser operadas y el problema no fue tan difícil y bueno, y más Ujú. esas cosas. Ok, Ok. muy bien. Pues, pues María, no, no, di. No, no, es que me están tocando la puerta. Sí, pues yo quería darte la gracia. Lo que pasa es que, por ejemplo, como tú lo has comentado antes, efectivamente, en función del interés que hay de la gente, pues volviendo a al tema del péndulo, Lina, ¿no? Hay, por ejemplo, o si quieres, ve a abrir la dame puerta. solo un minuto, que no me vas a reventar la puerta. Y Sí, tú habla yo tú, habla sigo diciendo poquito. que Ya voy. hablando con María en función del interés que hay de la gente de poder utilizar y saber cómo utilizar esta herramienta, ¿no? Pues vamos a coordinar, hemos estado hablando y vamos a coordinar, ¿no? La, un taller, taller vía Zoom, ¿no? Vía Zoom porque, bueno, pues como siempre imprevisible, por ejemplo, pues el que María pueda llegar y tal, pues entonces nos vamos a usar de nuestra amiga la tecnología, ¿no? Pues para poder impartir este taller vía Zoom, sería aquí en Hellfloor, ¿no? Y bueno, pues entonces ya oiremos comentando de cuando ya vayamos concretando los detalles del taller, ¿de acuerdo? Y nada, y como os decía, entonces cualquier persona, cualquiera, ahora las dudas que tengáis, esa pregunta, inquietudes, pues entonces, como os decía antes, en la invitación, en la parte de abajo, pues ahí tenéis el teléfono de María, ¿eh? Y entonces le podéis escribir bien a través del grupo, bien a través de WhatsApp, ¿no? Y así. Eh, y yo digo realmente, por ejemplo, o sea, yo llevo viviendo aquí en Nicaragua 15 años, Perdonen, perdonen. sí, más los 4, y de verdad que llevo, o sea, 14 años usando esta herramienta y para mí es un recurso fundamental, muy, muy bueno, muy bueno. Ya. Y María, te quería agradecer por toda esta información, ¿sabes? Porque efectivamente, y yo creo que además es como en este momento, yo creo que todo llega en el momento que tiene que llegar, ¿no? Yo creo Sí, que sí. en el momento de cambio energético, de cambio planetario que estamos viviendo, efectivamente, cuanto más recursos
recursos tengamos, que son, yo lo veo, la terapia floral, el reiki, el péndulo, todos son como, ¿cómo diría? Como activadores de conciencia, ¿no? Porque Sí, 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 efectivamente, sí, sí. ¿verdad? Cuanto más Claro. elevemos nuestro nivel de conciencia, es como, es cuestión de entendimiento de lo que está pasando, ¿no? Entonces eso nos va a permitir fluir con el universo, ¿no? No, Así. sí, sí. Y cada vez más, como yo dije, estamos siendo nosotros llamados a ayudar a toda esta masa que necesitamos que aumenten su vibración, porque en el fondo estamos todas estas son terapias vibracionales, que lo que hacen es aumentar la frecuencia. ¿Qué es aumentar la frecuencia? En el fondo, si nosotros pensábamos de una determinada forma y cambiamos nuestra forma de pensar, estamos cambiando nuestra frecuencia, en el fondo. Y lo que se pretende es siempre vibrar más alto, salir de esas emociones tan negativas y pasar a estar y a vibrar en una emoción en una frecuencia de gozo, de amor, porque en realidad nuestro pasaje aquí en el planeta, ¿por qué tiene que ser así? No tiene que ser con tanto sufrimiento, ¿verdad? ¿Por qué no empezamos y tenemos que empezar a disfrutar de nuestra estadía en cuanto estamos por aquí y en cuanto estamos con este cuerpo? ¿No es verdad, Trina? Así Porque es. de verdad debemos disfrutar y no tiene que ser tan difícil todo. No tiene que ser difícil. Efectivamente, Depende de muchas nosotros. veces que todo lo que nos llega es porque de una forma o de otra, como te has dicho antes, lo necesitamos, ¿no? Y entonces muchas veces, pues, es entender lo que estamos viviendo. Por eso es tan importante muchas veces, es como yo siempre recomiendo que si tú como terapeuta no puedes ayudar a la persona a lo mejor a entender todo este proceso, refiérele a otra persona, ¿no? Que le ayude a entender su propio proceso, ¿no? Porque es muy importante el entendimiento. El Sí, entendimiento. eso mismo. Bueno, Ah, Trina, pienso que más o menos ya quedó listo. todo listo. Y, Sí, y ahora es, después vemos si alguien, si hay interesados, si quieren aprender la técnica y vamos marcando y vamos hablando. Quien necesite de cualquier esclarecimiento, yo estoy en el grupo, es solo entrar en contacto conmigo, con Trina y hablamos, ¿verdad? de acuerdo. Pues muchísimas gracias, María. ¿Eh? Yo es que te agradezco, Trina, por la oportunidad. Bueno, y vamos Vale, hablando. Un abrazo a vale. todos. Gracias. Chao. Chao.